Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro conversatorio enmarcado en la iniciativa Jueves de Jurisdicción Disciplinaria, la jurisdicción que escucha, con el objetivo de brindar a la comunidad en general precisiones sobre temas relacionados con la rama judicial. Hoy hablaremos del proceso judicial disciplinario. En esta oportunidad, el Jueves de la Jurisdicción estará moderado por nuestro magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Dr. Carlos Arturo Ramírez Vázquez. Nuestro magistrado es abogado, magíster y especialista en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia, con estudios de doctorado en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, especialista en Derecho Disciplinario, Casación Penal y Derecho Comercial, y cuenta con más de 27 años de experiencia profesional, en su mayoría en entidades del Estado. Es profesor universitario y conferencista internacional en Derecho Disciplinario, coautor del Código Disciplinario del Abogado y del Código General Disciplinario. Por concurso de méritos se desempeñó como Procurador Judicial Penal y Disciplinario de carrera y magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá. Magistrado, muy buenas tardes, es un gusto tenerlo en este espacio y a ustedes los invitamos a disfrutar de nuestro conversatorio. Adelante. Buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. De verdad es un placer poder compartir este espacio académico con ustedes. Y la pretensión de esta charla es aproximarnos un poco al proceso jurisdiccional disciplinario, que en esencia es el que se maneja en esta corporación y en las comisiones seccionales de disciplina judicial. Para tal efecto, esta charla se va a dividir en dos partes. Una de ellas tiene que ver con el proceso jurisdiccional disciplinario de los abogados y la otra parte vamos a abordar lo que corresponde al proceso jurisdiccional disciplinario de los servidores judiciales. Para este efecto, y en el contexto de la estructura procesal, abordando de una vez por todas el tema del proceso de los abogados, debo comentarles que el proceso disciplinario originalmente, antes de la ley 1123 de 2007, para que vayan anotando, la ley 1123 de 2007 es el Código Disciplinario del Abogado. Antes de esa ley, a quien nos correspondía ejercer jurisdicción disciplinaria, acudíamos por remisión a el Código de Procedimiento Penal. En ese momento estábamos en una transición en Colombia frente al Código Decreto 2700 del año 91 y la Ley 906 de 2004, que es la que contrae el sistema penal acusatorio. Esa dificultad de remisión al procedimiento nos obligó a que trabajáramos en una propuesta de una estructura procesal para el tema de los abogados. Porque, yéndonos un poco más atrás, originalmente la estructura procesal de los asuntos, de los procesos que se llevaban contra los abogados, era una estructura incipiente y estaba consagrada en el decreto 196 del año 71, que es el Estatuto del Abogado, que tiene todavía normas vigentes, algunas normas se encuentran vigentes, pero que en la parte final, donde decía régimen disciplinario, decía simplemente que se radicaba una queja, y esa queja la conocían los tribunales superiores de distrito judicial, y tenía 15 días para hacer una evaluación con una formal apertura de investigación o, en su defecto, un archivo. Esos vacíos, de alguna manera, comenzaron a solventarse con la ley 20 del 72, que es la que crea el Tribunal Disciplinario. En esa ley, en la parte final, se dejó expresamente consignado que los procesos disciplinarios que se seguían contra abogados estaban regulados por el Código de Procedimiento Penal. Eso nos permitió, antes del año 2007, acudir a esas normativas. Por eso, ustedes ven en el proceso disciplinario, antes de la ley 1123 de 2007, unas etapas que se parecían muchísimo a las etapas del procedimiento penal colombiano vigente para ese momento. Me explico. Había una apertura de investigación, algunos lo llamaban una resolución de apertura formal de instrucción. Algunos decretaban cierres para calificar, otros consideraban que no era necesario. Esa cantidad de interpretaciones disímiles generaron bastantes dificultades hasta que llegó la máxima, y fue que en el año 2002, con el Acto Legislativo 3 de 2002, Colombia migra hacia un modelo de enjuiciamiento penal de tendencia acusatoria. ¿Qué significa eso?
que también había que modificar el Código de Procedimiento Penal. El Código de Procedimiento Penal se cambia a través de la Ley 906 de 2004 y esa ley, por supuesto, genera un efecto reflejo en los procesos disciplinarios de los abogados. ¿Por qué? Porque algunos magistrados de algunas salas disciplinarias seccionales, en ese momento se llamaban salas jurisdiccionales disciplinarias seccionales, pensaban que había que aplicar completamente la Ley 906, mientras que otros, acuérdense ustedes, ya existía un código disciplinario único y se iban por remisión a ese código disciplinario único, que era la Ley 734 del año 2002. ¿Qué fue lo que pasó? Sumados, procedimiento del año 91, procedimiento del año 2004, procedimiento del Código Disciplinario Único, Ley 734 del 2002, pues obligó a que en el Consejo Superior de la Judicatura, en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, se nos ocurriera sentarnos a redactar un proyecto de ley que se iba a llamar el Código Disciplinario del Abogado. Ese proyecto se logró, fue de iniciativa de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y tuvo su curso legislativo en el Congreso de la República con valiosos aportes de los ponentes. Recuerdo mucho que en la Cámara estuvo el doctor Germán Navas Talero, que hizo unos aportes importantes, sobre todo en sujetos procesales, que los vamos a ver ahorita cuando hablemos de los sujetos procesales. Y en el Senado, el doctor Jesús Ignacio García Valencia, también el senador, tuvo valiosísimos aportes también en estructura procesal, porque él es profesor de Derecho Procesal y de Derecho Procesal Penal y de Derecho Penal. Estos aportes llevaron a lo que finalmente se llamó la Ley 1123 de 2007. Pero a lo que nos interesa aquí es en su estructura procesal. Es muy distinta a la estructura procesal que ustedes van a encontrar en el Código Disciplinario Único, el Código Disciplinario de los servidores judiciales y, por supuesto, el Código Disciplinario de los servidores públicos. Y les voy a explicar por qué. Antes de llegar allí, vamos a hablar un poquito de la estructura del código, no de la estructura procesal. La estructura del código. Construimos un código que tuviera similitud con el Código Disciplinario Único. ¿Cómo lo hicimos? Se construye un catálogo de principios rectores, en donde ustedes van a encontrar los principios propios de una manifestación del poder punitivo estatal, como lo es el derecho disciplinario. Tenemos principio de legalidad, principio de culpabilidad, principio de antijuricidad. Todos esos principios, dignidad humana, entre muchos otros. Pero básicamente esos principios, los 5 principios que les he nombrado, muestran o ubican al proceso disciplinario de los abogados o al derecho disciplinario de los abogados como una manifestación del poder punitivo estatal. Otra parte del código, en la construcción de lo que se puede llamar el derecho disciplinario sustancial de los abogados, lo manejamos de una manera un tanto distinta de como ustedes lo van a encontrar en el Código Disciplinario Único. ¿Por qué? En el Código Disciplinario Único hay un artículo que es el que marca en línea general lo que es falta disciplinaria. En su esencia, sobre la base de infracción de deberes. Y a partir de allí se establecen faltas por infringir los deberes gravísimas, graves y leves. Hay una categorización de las faltas. En el derecho disciplinario de los abogados no es así. En el derecho disciplinario igual, que es un derecho que tiene más raigambre ético, está más vinculado con el ejercicio de la profesión de abogado. Por eso ustedes encuentran que dentro del catálogo de deberes de los abogados hay unos deberes de honradez, hay unos deberes de diligencia, hay unos deberes de lealtad, hay unos deberes de respeto. Esos deberes no por sí mismos no constituyen el fundamento de la ilicitud disciplinaria. No. Para poder predicar que un abogado ha cometido una falta disciplinaria, lo que se hace es tomar el deber como referente violado, que es a partir de lo que se construye el fundamento, para de ahí buscar el correlato, o sea, el complemento en las faltas disciplinarias taxativas. Anótenlo allí, taxativas. En el derecho disciplinario de los abogados, las faltas disciplinarias son taxativas, son faltas cerradas y están
catalogadas de acuerdo al deber ético infringido. Me explico. Usted va a construir un juicio de responsabilidad disciplinaria de un abogado, tiene que primero definir, ¿es sujeto disciplinable? Ya lo vamos a ver quiénes son, pero si ese sujeto disciplinable ha infringido uno de esos deberes, para amarrarlo con la falta disciplinaria que pudo cometer. Mientras que, por ejemplo, en el derecho disciplinario de los servidores públicos, usted simplemente dice, ¿es falta disciplinaria infringir los deberes? Sí, lo verifica. ¿Cuál deber infringió? Este. Y esa infracción de ese deber lo puede usted ubicar en una comisión de una falta per se, grave o leve. Y si quiero definir si la conducta es una falta gravísima, tendría que ir al catálogo cerrado de las faltas gravísimas que están en el Código Disciplinario Único. Entonces se dan cuenta que es bastante diferente uno entre otro. Definido esto, vamos a hablar quiénes son los sujetos disciplinables. Los sujetos disciplinables, pues parecería obvio, entonces dice, pues si el Código Disciplinario es del abogado, pues entonces debe entenderse que son los abogados. Pues sí son los abogados en ejercicio de la profesión, y además de eso, son los abogados que en el desarrollo de la profesión asesoran, representan, vigilan, acompañan, prestan un servicio relacionado con el ejercicio de su profesión. Y aquí es donde viene lo que les decía del aporte que se hizo en el Congreso. En el Congreso de la República se agregó como destinatarios del derecho disciplinario de los abogados, a los servidores públicos, ojo con eso, muchas personas no lo saben, a los servidores públicos que en cuyo desempeño de la función involucre el ejercicio de la profesión. Tal cual. Parecería que esto es violatorio del non bis in idem. De hecho, esto fue objeto de una demanda de constitucionalidad. En el año 2007, la Corte Constitucional dijo no por una razón. Mientras el derecho disciplinario funcional vigila la conducta funcional de esa persona, de ese servidor público, el derecho disciplinario de los abogados se ocupa del tema ético de ese abogado, que siendo servidor público puede incurrir en dos faltas disciplinarias autónomas, y se lo pongo más claro, un abogado que le corresponda responder una demanda y trabaja en un ministerio y trabaja en la oficina jurídica y le entregan un proceso para que responda una demanda y deja vencer el término. Ese abogado, servidor público, vinculado a la entidad, puede responder disciplinariamente como servidor público, como funcionario, pero también puede responder como abogado por una falta contra la debida diligencia profesional. Superado eso, ¿qué más les puedo decir de los sujetos disciplinables? Los sujetos disciplinables también se incluyen a los abogados en las firmas de abogados, y también ahí se maneja el tema de la responsabilidad del director de la firma de abogados y también del que se le ha delegado la tarea o función. Ahí es un tema también interesante en las firmas de abogados. Pero también se incluye un tema que es los abogados, así se encuentren suspendidos o excluidos de la profesión. ¿Por qué? Porque un abogado, dentro de los deberes que trae la Ley 1123 de 2007, un abogado, una vez es sancionado, se incluye un deber, y es el deber de renunciar o sustituir los poderes mientras cumple la sanción. Entonces, si se construye como deber y el no hacerlo es un incumplimiento de ese deber. Pero además se amarra con una prohibición que es una inhabilidad para litigar o para ejercer la profesión, y es ¿cuál? La del estar sancionado o sometido a una sanción. Entonces, usted articula la inhabilidad de ejercer la profesión estando sancionado con el deber de renunciar a los poderes cuando haya sido suspendido, y eso es lo que te termina generando una responsabilidad disciplinaria aún estando suspendido del ejercicio profesional. Eso es importante que ustedes lo tengan presente. Otra cosa, una vez tenemos claro los sujetos disciplinables, tenemos claro el ejercicio de la acción disciplinaria, que es independiente de cualquier otra, vamos a ubicarnos en cómo se inicia la noticia disciplinaria para los abogados. Nosotros, al igual que el régimen disciplinario de los servidores públicos, la noticia disciplinaria puede ser en esencia por tres vías.
La primera y la principal es la queja que puede interponer cualquier persona, natural o jurídica, y eso es un derecho constitucional en el cual se permite a todas las personas pedir a las autoridades las investigaciones disciplinarias correspondientes. Entonces la queja la puede presentar cualquier persona, natural o jurídica. El informe de servidor público, o sea, cuando un servidor público en ejercicio de su rol funcional tiene conocimiento de un hecho constitutivo de falta disciplinaria, tiene el deber de ponerlo en conocimiento. Esa es la segunda posibilidad. Y la tercera es de oficio. Es cuando la autoridad disciplinaria, llámese Comisión Seccional de Disciplina Judicial o Comisión Nacional, tiene conocimiento directo de un hecho que puede, por los medios de comunicación, porque ve una noticia, porque por sus propios ojos está viendo que se está cometiendo una posible falta, puede de oficio asumir el conocimiento de esa noticia disciplinaria y por ese camino impulsar la acción disciplinaria. ¿Eso a qué nos lleva? A una gran pregunta, y es, ¿qué ocurre con el quejoso como sujeto procesal o no? Mucho se ha discurrido. ¿Por qué? Porque, claro, como el origen de la acción disciplinaria generalmente es el mandato, es la persona que acude donde un abogado a requerir sus servicios y por alguna situación hay algún incumplimiento, esa persona va a la jurisdicción disciplinaria, instaura la queja y cree, equivocadamente, que le surge un derecho legítimo para poder concurrir al disciplinario, para poder aspirar que de alguna manera el abogado cumpla con el mandato, devuelva los dineros, haga lo que le corresponde o lo que sea. Esa situación, o cuando una persona inclusive ha sido ofendida por el abogado por alguna situación relacionada con el ejercicio de la profesión, porque también el abogado debe respetar a las personas que tienen relación con el ejercicio profesional. Entonces, miren lo que pasa aquí. Los quejosos, la mayoría de las oportunidades, se creen con el derecho legítimo de poder acudir al disciplinario a hacer valer esos derechos que se ven conculcados por la conducta del abogado. Y se encuentra con la primera sorpresa, y es que el derecho disciplinario de los abogados no es sujeto procesal el quejoso. El quejoso tiene todo el derecho de presentar la queja. El quejoso tiene el deber de aportar las pruebas. El quejoso tiene el deber de comparecer cuando sea citado para ratificar o ampliar esa queja. Y el derecho que le asiste es eventualmente el de apelar la decisión de archivo, la decisión de terminación. Es la única posibilidad que le asiste al quejoso en el proceso disciplinario. Pero no por ello lo convierte en un interviniente o lo que se llama sujeto procesal. En el derecho disciplinario de los abogados se habla de intervinientes en general. ¿Y la razón cuál es? Ustedes dirán, pero ¿la razón cuál es? La razón es muy sencilla. Es una acción pública. Es una acción que se legitima por el incumplimiento de ese deber profesional del abogado para que el Estado, esto también puede ser a futuro, legislado y entregado a los colegios de abogados. El acto legislativo 02 de 2015, que modificó la Constitución y que creó la Comisión de Disciplina Judicial, dejó claramente señalado, sin perjuicio de que eventualmente los colegios de abogados asuman el examen disciplinario de los abogados, que, entre otras cosas, la mayoría de los países tienen organizados los colegios de abogados y son los colegios los que ejercen ese control disciplinario. Pero, mientras tanto, Colombia asume un modelo en el cual el Estado es el que ejerce esta acción pública. Siendo una acción pública, es una acción irrenunciable. Y como es una acción irrenunciable, pues, y no tiene titularidad el quejoso, por más de que venga el disciplinario a decir, ya arreglé con el abogado ya me pagó, vengo a desistir de la queja, esa manifestación no tiene ningún efecto. No tiene ningún efecto porque no es titular de la acción disciplinaria. Y pasa muchas veces. Si no me devuelve la plata, le voy a interponer una queja. Entonces devuelve la plata, entonces vaya, quíteme la queja. O va el abogado y dice, mire, es que aquí tengo un escrito de desistimiento del abogado, del cliente. Eso no tiene ningún efecto. Entonces, para significarles que esos intervinientes, que en esencia son
el disciplinado, su defensor y el Ministerio Público. En el caso nuestro, ¿por qué el Ministerio Público? Porque nosotros ejercemos jurisdicción disciplinaria, mientras que la Procuraduría no ejerce jurisdicción disciplinaria. ¿En qué traduce eso? En que ellos también adelantan disciplinarios, pero no contra abogados. Pero al no adelantarlos, y ellos tienen una facultad constitucional de intervenir en los procesos judiciales, pues a estos procesos disciplinarios de los abogados concurre el Ministerio Público, procuradores concurren como legítimos intervinientes. Entonces, nuestros intervinientes son el abogado, su defensor y el Ministerio Público. No más. ¿Y el quejoso? El quejoso se cita a la audiencia, aquí es donde voy ya en la dinámica del proceso, se cita a la audiencia y a esa audiencia el quejoso comparece. ¿Quién más comparece? Comparece el disciplinado. ¿Quién más comparece? El Ministerio Público. Pero ojo, dentro de estos intervinientes, la audiencia no se podrá hacer en los eventos en los que no comparezca el disciplinado o en su defecto su defensor. Por eso es un requisito ineludible que cuando usted cita a la audiencia, instala la audiencia, debe verificar la comparecencia del disciplinado. Y ahora sí vamos a hablar de proceso disciplinario en vivo. Y es así. Recibida la noticia disciplinaria, lo que hace uno es dictar un auto de apertura a proceso disciplinario. ¿Ese auto cuál es? Ese es el auto en el cual usted simplemente dice, aboco conocimiento y ordeno que se cite al abogado a una audiencia que se va a realizar ahora con las nuevas tecnologías o presencial o a través de un link, se va a hacer de manera virtual. Pero en todo caso, siempre va a haber una audiencia. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? A que el proceso disciplinario en su estructura está conformado por dos grandes audiencias. Una audiencia de pruebas y calificación y una audiencia de juzgamiento. ¿Y eso en qué traduce? A que un principio rector del proceso disciplinario de los abogados es el principio de oralidad. Las audiencias se llevan o presencialmente en el recinto donde esté la Comisión Seccional de Disciplina Judicial o, en su defecto, de manera virtual a través del envío del link correspondiente para surtirlo de manera virtual. El abogado, en ese auto donde se le cita proceso disciplinario, ese auto se notifica y en la notificación se le entrega la copia o se le entrega o se le comparte el link donde esté montada la queja escaneada o el informe de servidor público, que es el que motiva el inicio de la acción disciplinaria. O sea que él llega a la audiencia sabiendo de qué se trata el proceso. O sea, no hay sorpresas aquí. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Puede ocurrir que no se surte la notificación debidamente, pero sin embargo hay que instalar la audiencia. A la audiencia puede llegar el abogado, se puede enterar un día antes por una manera fortuita, o de pronto tiene claro que le llega la citación porque en el auto dice la fecha y la hora, entonces llega a la audiencia o recibe el correo electrónico y en el correo está el link y él simplemente el día de la audiencia ha ocurrido, lo digo por la experiencia, y pincha, se vincula a la audiencia. Lo que tiene que velarse en materia de legalidad de la diligencia es que se haga con presencia del disciplinado o de su defensor. ¿Quién puede ser su defensor? Aquí hay una diferencia bastante grande con el proceso de los funcionarios de los servidores públicos. Y es que aquí abogado defiende abogado. Aquí no se puede pedir estudiantes de consultorio jurídico para que asuman la defensa oficiosa de los abogados. Es importante que lo tengan presente. Entonces, ¿qué ocurre? Si se instala la audiencia y no comparece el disciplinado, hay que emplazarlo para darle la posibilidad de que explique por qué no compareció. Pero si definitivamente no hay respuesta, el magistrado, eso se lo entregan a un magistrado ponente, o sea, esto es un magistrado ponente el que recibe por reparto la queja y es el que le da trámite a la queja o a la noticia disciplinaria, y él lo que hace simplemente es instalar la audiencia, verificar la presencia de las partes, no comparecen, emplaza, si no recibe respuesta, se pide que por secretaría se designe un defensor de oficio. Con ese defensor de oficio se hace la audiencia.
Si comparece el abogado a la diligencia del disciplinado, pues se hace con él, el defensor de oficio puede estar ahí perfectamente. Requisito que esté presente. Segundo, en ese momento se presenta la queja, es el artículo 105 de la ley 1123 de 2007. ¿Listo? ¿Qué es lo que ocurre? Se presenta la queja en ese momento, o el informe, lo que origina el proceso disciplinario, se le entrega y ¿qué se hace? El abogado disciplinado manifiesta si quiere rendir versión libre. Generalmente lo hacen. Rinde una versión libre y en esa versión libre él puede pedir las pruebas que él considere una vez la rinda, o si no la quiere rendir, pues está en su derecho de guardar silencio. No puedo obligarlo a que rinda una versión libre. No lo puedo obligar. ¿Por qué? Porque si lo obligo a que rinda una versión libre, pues estaría afectando la garantía de no autoincriminación. Estaría obligándolo a que se defienda. Él puede guardar silencio. Puede, en ese momento, entregar pruebas o requerir pruebas. Esa diligencia se hace ante un magistrado, que es el que se llama el magistrado ponente y es el que está dirigiendo la audiencia. Él está dirigiendo. ¿Qué hace el magistrado? Entonces el magistrado lo que hace es, en audiencia virtual o presencial, escucha al abogado, ¿sí? O a su defensor, o a los dos, y él, en ese momento, decide sobre el decreto de pruebas en audiencia. Y allí, en ese momento, decide en pertinencia, conducencia, utilidad y necesidad cuáles pruebas se practican en la audiencia de pruebas y calificación. Y arranca el verdadero debate probatorio, que es el que se da allí. El quejoso generalmente, como uno lo debe citar a la audiencia, pero la citación a la audiencia no es para ponerlo en careos, a que se enfrente entre el cliente y el abogado. La razón de ser es porque usted en la audiencia puede acudir al artículo 103 de la ley 1123 y es terminarla anticipadamente. Usted escucha al abogado y dice, aquí no hay razón para continuar, termina el proceso en audiencia y le notifica al quejoso que está ahí presente para que él, si tiene a bien, apele la decisión para que el superior la revise. Simplemente eso. Pero muchas veces la presencia del quejoso o la quejosa genera expectativas de intervención, yo en qué momento hablo y yo cuándo voy a pedir mis pruebas, y hay que tener mucho cuidado con eso porque realmente el quejoso no va a enfrentarse con el abogado. Y ha pasado muchas veces que en una indebida conducción de la audiencia termina arruinando por problemas de legalidad el rito que se está surtiendo. Avancemos. Se practican las pruebas en pertinencia, conducencia, utilidad, necesidad. ¿Puedo comisionar? Claro, es posible que haya que desplazar a un abogado a que vaya a un juzgado, a una fiscalía, a revisar un proceso. Y yo puedo comisionar a personal de mi despacho para que vaya y traiga esa prueba. Si son testimonios, lo que yo hago es traer los testimonios a la audiencia y se ejerce el interrogatorio, se ejercen las preguntas y ustedes me preguntan, ¿y cómo lo hago? ¿Acudo al Código de Procedimiento Penal? ¿Qué hago? Y yo les respondo, yo no puedo acudir al Código de Procedimiento Penal actual por una razón muy sencilla, y es que en el procedimiento penal actual es un sistema adversarial o de partes. Entonces los esquemas probatorios son esquemas propios de un modelo adversarial. Fiscalía interroga o fiscalía presenta testigo, defensa contrainterroga o viceversa, en igualdad de armas. Aquí no está enfrentado el quejoso y el disciplinado. Entonces usted no puede aplicar esa técnica. Entonces tiene que acudir a modelos propios de un sistema inquisitivo. ¿Y cuál es el mejor referente por vía de remisión? El Código Disciplinario General, o sea, el nuevo Código General Disciplinario. Las reglas que estén fijadas allí son las reglas que usted acude por integración normativa para no desestructurar la naturaleza de este proceso disciplinario. Practica usted las pruebas, puede realizar inspección judicial, puede pedir un proceso. Ahora con los temas de las nuevas tecnologías, usted puede pedir que le compartan el link del proceso y usted puede en la audiencia, en presencia del abogado, hacer la inspección judicial del proceso, tomar las piezas procesales que usted quiere que estén digitalizadas y las puede guardar en el backup o en el archivo en la nube donde esté el proceso sin ninguna dificultad. Surtidas las pruebas, el magistrado tiene que tomar una de dos decisiones. O va a formular cargos
o va a archivar la actuación. Si lo que él va a hacer es formular cargos, él tiene que proceder a hacer una evaluación de todo lo que ha ocurrido en la audiencia. Por eso, ojo, la audiencia es indelegable. Usted no puede delegar a un empleado para que se quede haciendo la audiencia o que para los efectos de surtir la audiencia comisiona a su abogado asistente. No lo puede hacer, porque el principio de inmediación lo obliga a que usted personalmente realice la audiencia. O sea, si ustedes advierten una situación distinta a esta, hay absoluta nulidad. No se puede delegar ningún rito de lo que sea de conducción o titularidad de la potestad disciplinaria. Entonces, en este momento el magistrado dice, voy a evaluar el proceso, he escuchado atentamente la versión libre, he escuchado los testimonios, he revisado estos documentos que me han aportado y a mi juicio yo considero que hay mérito para formular un cargo. Si va a formular un cargo, el artículo 105, en los últimos incisos, dice claramente, tiene que usted formular la imputación fáctica, tiene que formular la imputación jurídica y tiene que, de alguna manera, imputar subjetivamente la conducta. Ya les voy a explicar en qué consiste eso. Pues lo fáctico son los hechos del proceso, lo jurídico, esos hechos, la adecuación de esos hechos en un supuesto jurídico y que es, pudo violar este deber y con ello pudo incurrir en esta falta. Sencillo. Busca usted el deber y lo conecta con la falta que pudo haber cometido. Y la imputación subjetiva es muy importante y es la forma de culpabilidad y la forma de la conducta, o sea, por acción o por omisión. Es supremamente importante esto porque esto puede dar al traste una imputación y un proceso. Además, ¿por qué? Porque tiene que existir plena coherencia entre esa acusación y el fallo. Este año, la Corte Constitucional conoció de una demanda contra la Ley 1123 porque a raíz del fallo Petro versus Colombia se decía que no podía el mismo magistrado que acusaba ir al juicio. Pero la Corte terminó avalando finalmente esta estructura procesal diciendo que dentro de la libertad configurativa no se afectaba a la Convención Americana de los Derechos Humanos por cuanto, oigan esto, si mi decisión es formular cargos, yo notifico en estrados la decisión. Por eso la presencia ineludible del disciplinado o su defensor. En ese momento no hay descargos. En ese momento no hay traslado para rendir descargos. Ahí en ese momento lo que ocurre es que el magistrado le pregunta al abogado o a su defensor cuáles son las pruebas que quiere que se practiquen en la segunda audiencia que se llama audiencia de juzgamiento. Ojo, segunda audiencia dentro de dos grandes audiencias. ¿Por qué? Porque esta de pruebas y calificación provisional se puede surtir en 5, 6, 10 sesiones. 10 sesiones de audiencia de pruebas y calificación. Pero en últimas es una sola, solamente que es continuación de una sola audiencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa gran segunda audiencia que es la de juzgamiento, ahí ¿a qué vamos a ir? Vamos a ir a practicar las pruebas que después de formulados los cargos me ha pedido la defensa o me ha pedido el abogado y aquellas que el magistrado considera que de oficio se deben practicar. El Ministerio Público también tiene la oportunidad de pedir pruebas porque es un interviniente legítimo. En ese momento, el magistrado decide nuevamente de cara a pertinencia, conducencia, utilidad o necesidad, cuáles son las pruebas que se van a juicio. Y esas pruebas se practican en una audiencia, igualmente, pero esta audiencia ya va a ser pública, a la cual el mismo magistrado que acusó comparece al juicio, escucha, practica las pruebas en vivo y una vez se practican las pruebas, ¿qué ocurre? Se corre traslado primero al Ministerio Público y después al disciplinado para que rinda alegatos de conclusión. Rinde los alegatos y una vez se rindan los alegatos, clausura la audiencia y a través de un fallo escrito y en sala dual, que generalmente son salas duales, las que están conformadas en los seccionales, las salas duales, se profiere un fallo que puede ser sancionatorio o puede ser absolutorio. Si el fallo es sancionatorio, el fallo es posible que se apele ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y se revise en segunda instancia. Pero ojo,
me devuelvo a la audiencia de pruebas y calificación al momento de calificar. ¿Qué otra decisión puedo tomar? La del 103. En cualquier estado del proceso, cuando esté demostrado que la falta no se cometió, pues simplemente yo archivo y digo, termino anticipadamente el procedimiento, archivo y el proceso, en ese momento le notifico ahí al quejoso y el quejoso dice, voy a apelar. Esa apelación también la conoce la Comisión Nacional. Pero volvamos al final. Dictado el fallo, por escrito, ¿hay que convocar audiencia para leerlo? No, se notifica por secretaría. Notificado el fallo, por secretaría y por vía, tenemos ahora ley 2213, tenemos mecanismos electrónicos, tenemos todo un escenario que nos permite a través de las nuevas tecnologías agilizar este procedimiento. La segunda instancia, que es la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, tiene dos caminos. Revocar, ¿sí? Revocar el fallo y absolver. ¿Y qué pasa con el fallo absolutorio? Otra gran diferencia. Porque resulta que en el derecho disciplinario los funcionarios o servidores públicos, el quejoso allá sí puede apelar el fallo absolutorio. Aquí no. Aquí no puede apelar el fallo absolutorio. ¿Se dan cuenta entonces que el camino que resta es el de la apelación del fallo sancionatorio? Entonces, eso puede ocurrir legítimamente porque pues así está dentro de la configuración legislativa. Pues así se concibió el procedimiento. La sala que se conforma en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para decidir esa apelación es una sala plena. Todos los magistrados concurren a una sala plena, que es la que define finalmente si confirma o la responsabilidad o el otro camino es revoca para absolver. Y hasta ahí es el procedimiento que tiene que ver con los abogados. ¿Qué es lo que ocurre? En el catálogo de sanciones, las sanciones también varían muchísimo con el derecho disciplinario de los funcionarios, de los servidores públicos. ¿Y por qué? Porque resulta que las sanciones, como tienen raigambre ético, vienen desde la censura hasta la exclusión de la profesión. Pero en Colombia, como no hay penas irredimibles, ¿qué pasa con el que excluyen de la profesión? El que excluyen de la profesión, pasados 5 años, tiene derecho a pedir que por favor se reconsidere la sanción y lo rehabiliten. Hace una solicitud de rehabilitación. Pero mientras tanto, el proceso que lo ha llevado a una sanción, esa sanción se registra en la Unidad Nacional del Registro de Abogados y genera lo que se puede llamar un antecedente. Entonces, en un gran resumen, es un procedimiento ágil, es un procedimiento expedito, es un procedimiento oral y es un procedimiento donde ustedes se dan cuenta en su estructura es básicamente de dos audiencias. ¿Qué más les puedo decir sobre ese proceso? Ese proceso disciplinario es muy celoso en el tema de los cargos y el fallo. Tiene que haber absoluta congruencia entre lo que el magistrado o magistrada imputa con lo que finalmente se sanciona. Y ustedes me dirán, pero ¿por qué finalmente tiene que irse a una sala dual en la cual solamente un magistrado estaba en las audiencias? Nuestro proyecto original solamente concebía un magistrado que conocía, instruía, juzgaba y sancionaba, pero el Congreso consideró que había que llevarlo a una sala dual para poder darle la majestad que comporta que sean decisiones tomadas en salas duales. Lo cierto es que el magistrado que acompaña, el magistrado que conoció el proceso, que lo instruyó, ese magistrado tiene que abocar el trabajo de revisar con mucho cuidado los registros de audiencia. Ahora con la virtualidad, ustedes se van a enfrentar, cuando tengan que por alguna circunstancia conocer de un disciplinario de abogados, se van a enfrentar a una realidad y es que todo está digitalizado. Entonces les van a compartir links donde está el expediente, donde la queja se ha digitalizado, donde el informe se ha digitalizado. Y además de eso, si ustedes llegan al proceso ya en desarrollo, van a encontrar ustedes
las carpetas correspondientes con las audiencias a donde ustedes se pueden dirigir para hacer las consultas correspondientes de las actuaciones. Nosotros en segunda instancia, nosotros tenemos un proceso escritural en esencia. ¿Por qué? Porque nosotros en segunda instancia, nosotros dictamos simplemente un fallo y ese fallo pues obviamente deliberamos en la sala plena de la Comisión Nacional, tomamos la decisión, pero esa decisión finalmente se digitaliza y se notifica por medios electrónicos. Una nota final, práctica de pruebas en segunda instancia, y ya con esto voy concluyendo esta exposición. Muy rápida, muy expedita, pero pues muy concreta. Y es esto: ¿qué pasaría si un magistrado, si un apelante disciplinado pide la práctica de pruebas en segunda instancia? La práctica de pruebas en segunda instancia solamente es posible de oficio cuando surja la necesidad para la Comisión de Disciplina Judicial Nacional de aclarar un aspecto o para mejor proveer la decisión. O sea que la práctica de pruebas en segunda instancia solamente procede de oficio. Peticiones probatorias ha precluido la oportunidad en la primera instancia para los intervinientes. Entonces, es importante eso. No hablé de la consulta, porque la consulta, les quiero contar esto. El tema de la consulta, si bien es cierto, al día de hoy tenemos la ley 270 del 96, pero esa ley ya existe un comunicado de prensa que seguramente cuando este video esté, ya tenemos la sentencia definitiva de revisión de una modificación a la ley estatutaria de administración de justicia. Actualmente, la ley 270 del 96 dice que los fallos, cuando sean desfavorables a los disciplinados, serán consultados ante el superior. Y eso es lo que habilita una figura que se llama la consulta. Pero esa consulta fue eliminada en la reforma de la ley 270 del 96 y esa eliminación ya fue avalada por la Corte Constitucional, según comunicado de prensa que está, y que seguramente cuando ustedes estén viendo este video ya va a ser ley reformatoria de la ley 270 del 96. Entonces es importante que lo tengan presente, y es que hacia futuro ya la consulta va a ser eliminada completamente del tema jurisdiccional disciplinario en materia de los abogados, que es lo que estamos aquí. Y ya los minuticos que me quedan para hablarles sobre nulidades. Las nulidades son exactamente las mismas nulidades que tiene el Código Disciplinario General, y son en esencia deducidas de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso, problemas de violaciones al derecho de defensa, se plantean por parte de los intervinientes dentro del proceso disciplinario, y audiencias que se planteen, ojo con esto, después de formulados los cargos, se resuelven junto con el fallo. Es importante que lo sepan. Entonces, la oportunidad procesal para pedir esas nulidades. ¿Puedo decretar nulidades de oficio en segunda instancia? Claro, y en primera también. Cuando usted advierta efectivamente que se concurre alguna circunstancia que es constitutiva de una nulidad, usted de oficio, sea primera instancia o segunda instancia, de oficio la puede declarar. ¿Y eso qué es lo que comporta? Que se retrotraiga la actuación hasta el momento del hecho que generó la nulidad. Entonces, con esto creo que de alguna manera, apreciados y apreciadas compañeros de panel y asistentes a esta capacitación, creo que hemos logrado darles un panorama general de lo que es el procedimiento de los abogados. Muchísimas gracias de verdad a la señora presidenta, a la doctora Magda Costa, al equipo de comunicaciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y pues quedamos atentos a lo que ustedes requieran en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Muchas gracias.